tal? ¿Cómo están, queridos ratones y queridas ratonas de televisión? Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri. Yo tengo este espacio llamado Ratona de TV, que tiene como objetivo, ya sea en mi página, que es www.ratonadetv.com, o en mis redes sociales, donde me encuentran de igual manera, y en este espacio que son los TV Podcast, poner en la mesa o por lo menos hacer una pequeña reflexión sobre algún tema que tenga que ver con la industria mediática, específicamente con temas televisivos, bien sea con personajes, bien sea con fenómenos, bien sea con contenidos o en general como industria. No es que sea una cuestión súper a profundidad, pero me parece que estas aportaciones pueden ayudar a la gente a que, si lo quiere, vaya un poco más allá, ¿no? Pero bueno, pues la intención es poner otra perspectiva para que la gente pueda consumir ciertas cosas desde una visión pues distinta o lo bueno o lo malo, ¿no? Que no importa dónde lo consumas, sino que tengas un criterio y una conciencia de qué es lo que estás consumiendo. Tengo el horror de avisarles que después de mucho tiempo que no he grabado TV Podcast, y por lo cual les ofrezco una disculpa, porque pues este proyecto es un proyecto que yo tengo desde hace muchísimos años. Ratón de TV existe desde el año 2005 y creo que ha sido tan noble que me ha sabido esperar cuando de pronto le tengo que dar prioridad a otras cosas, como es este caso, ¿no? Los TV Podcasts han tenido una pausa considerable porque pues de alguna forma esto no me da de comer y uno a veces tiene que poner todos sus esfuerzos en lo que sí da de comer. Y que no por eso vaya yo a minimizar lo que hago aquí, ni mucho menos, pero bueno, ustedes comprenderán que en los tiempos que vivimos de pronto no podemos darnos el lujo de entretenernos demasiado, pero eso no significa que no le haya yo puesto atención a todo lo que está pasando y que este audio del día de hoy intente o pretende ser no una reflexión concienzuda de nada, sino más bien poner sobre la mesa determinados temas que están ocurriendo, que el entorno mediático en este momento está, bueno, es un río revuelto, y creo que por lo menos hacer un pequeño recuento de todo lo que está pasando va a ser muy útil, sobre todo para mí, para que después pueda yo partir de algo y poder explicarlo o hacer en cuanto pueda un recuento pues mucho más puntual de todo lo que se va a mencionar aquí. Y con el horror tengo que avisarles que es la tercera vez que repito este TV Podcast, porque llevaba yo creo que 20 minutos hablando y ya saben, me di cuenta que no estaba yo grabando nada. Entonces, qué pena, pero tengo muy claro entonces ya de qué les voy a hablar. Y quiero ir tocando temas así de a poquitos, así como encerrándolos en pequeñas cajitas, porque hay cosas bien interesantes que están pasando. No todas son buenas, no todas son positivas, pero todas están marcando un cambio, ¿no? Un paradigma, un antes y después. Y yo quiero empezar con el tema Netflix, que me parece que es muy interesante tener en cuenta qué es lo que está haciendo esta plataforma, cuáles son sus objetivos, cómo se está moviendo como una entidad industrial y hacia dónde van. Bueno, evidentemente la nota número 1 es que así como ya lo habían anunciado en Estados Unidos de que iba a haber un aumento en la tarifa, también en México ese aumento ya llegó, va a subir aproximadamente 20 pesos dependiendo del plan que uno tenga. Pero bueno, pues ya de pronto se empieza a hacer más considerable que uno pague casi 150 pesos al mes por esta plataforma. Si uno le aumenta que tenga otra más, o que, bueno, pues más, si uno le gusta ir al cine, más otro tipo de entretenimientos, de pronto puede ir pesando. Y hay gente que está también empezando a entender, o pues no sé, a darse cuenta que también lo que está haciendo Netflix es que se está consolidando como una industria, y que eso también está haciendo que defina algunas cosas que no la alejan demasiado a las opciones de las que uno aparentemente se está escapando. ¿Como cuáles? Como el hecho de ofrecer una gran variedad de contenidos en donde todos ya no puede uno contar con que todos son de calidad premium, ¿no? Ya tienes mucho o poco o más o menos. Está bien para los gustos, los colores, y habrá gente que lo vea y habrá gente que consuma lo que no está ante algunos bien visto o que es medio basurilla.
Está bien que se diversifique, pero entonces eso implica también que Netflix está teniendo otro tipo de características, ¿no? Adquirió también una empresa de cómics para poder hacer toda la adaptación. Estas son ya unas miradas que tienen que ver mucho más como un posicionamiento industrial ya como tal. De hecho, el aumento de las tarifas también, porque implica que están tomando recursos para hacer sus inversiones, para ofrecer otro tipo de series. Y entonces, bueno, pues realmente son series que nosotros estamos pagando, aunque no todos estamos consumiendo. Y es todo un tema, pero bueno. ¿Y por qué hablar del tema Netflix? Porque evidentemente otra de las cosas que han surgido alrededor de esto es el estreno en estos días del documental de Kate del Castillo con su versión en todo el caso con el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces a mí, yo la verdad no pretendo hablar del fondo, no me interesa mucho hablar del fondo, creo que hay más personas que tienen una visión mucho más clara que yo alrededor del fondo de estos 3 capítulos del documental. Yo solamente quiero hacer algunos apuntes que tienen que ver justamente con esto, con mi pregunta de hacia dónde, cuáles son las miras de Netflix, al ser una opción que evidentemente está apostando por, si no la total producción del documental, sí por lo menos la autorización para que en su plataforma pueda ser consumido este documental, evidentemente que para ellos representan números importantes y que están apapachando a una de las actrices que ya en México les estaba dando números, que es con Ingobernable, que es Kate del Castillo. Y digo, no apapachando, pues eso, están teniendo el espacio para esta mujer para que hable de su verdad. Y créanme que yo vi el documental, no, ni siquiera les puedo decir que con morbo, porque no, en realidad a mí no me interesa mucho, o no me interesó mucho la versión como tal de Kate, porque yo ya la juzgué con los elementos que pude cuando sucedió el evento, y la verdad es que temo mucho decir que todo lo que oí en el documental me refuerza mucho más la idea de que, pues, a mi juicio, Kate tiene otra realidad muy diferente a la que podamos apreciar todos los demás, o por lo menos yo. Pero bueno, mi punto no es hablar del fondo, sino de algunas formas para este documental. Que creo que es un documental valioso, pues sí, creo que el momento político en el que sale vale, yo creo que sí, yo creo que es importante todo lo que tenga una línea que también le vaya a atinar al gobierno, sobre todo en estos tiempos en donde ya estamos a nada de que tengamos un proceso electoral en todo el país bien choncho, que incluye evidentemente las elecciones presidenciales y que pues está tomando como una especie de puntito a todo lo que se le puede abonar al gobierno de Enrique Peña Nieto, a favor o en contra, ¿no? Yo me pregunto esto, ¿cuál es el interés de Netflix de tener un espacio para este tipo de miradas? Sobre todo considerando que también esta semana, la semana pasada, salió una nota en El Heraldo que, ¿cómo se llama? Que firma Carlos Mota, que Carlos Mota es un tipo que yo ya había leído muchos años en Milenio, que habla como de temas que tienen que ver un poco más con la cultura financiera, etcétera. Y sin embargo, Carlos Mota lanza una nota, en una columna, hace una afirmación, porque me parece que no tiene un tono especulativo lo que dice, sino es como a manera de transmisión de información, parecería fidedigna, que Netflix va a producir un documental anti-AMLO. Y entonces me pregunto un poco a qué está jugando Netflix, teniendo todas estas voces y metiéndose tanto en un tema político en el contexto mexicano. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, el documental de Kate del Castillo, que por sí mismo ya tiene una connotación política cuando estamos hablando de una actriz, pero con una relación o un vínculo, cualquiera que sea, con uno de los narcotraficantes pues más relevantes que han pisado nuestro país,
Y sobre todo porque dentro de las formas de este documental, que insisto, hay cosas que yo rescato y que me parecen bien padres. A mí si algo me gusta ver de los productos como este, es el rescate, por ejemplo, de imágenes históricas y cómo pueden armar algunos discursos a partir de este rescate, lo cual está padre. Juntan varias imágenes de archivo, no nada más para contar el tema del Chapo, sino para irse un poco más atrás, tanto en la vida de Kate como del Chapo. Eso me gusta mucho. Creo que a nivel de ambientación, creo que a nivel de cómo se cuenta la historia, la iluminación con los y todo lo que son las entrevistas de cada uno de los personajes que fueron buscados para el fin, creo que está muy padre. Me gustó muchísimo cómo Kate no necesitó hacer una dramatización de cada una de las cosas que estaba diciendo, sino que cuando era necesario que ella contara algo, se le daban elementos como una mesa, sillas, estar en un banco, etcétera, para que ella, sin una necesidad de dramatización, pero sí con todo su cuerpo, ella pudiera contar parte de lo que estaba diciendo, ¿no? El episodio que le tocaba decir en ese momento, que si la entrevista, que si Sean Penn, que si cuando se va a dormir, etcétera. Pero me gusta que este recurso donde ella ocupa su cuerpo como actriz, está muy padre, ¿no? Pero volvamos a las formas. Y una de las formas que yo no compartí mucho de este documental es que me parece que la gente, el recurso humano que buscaron para hablar del tema de Kate del Castillo, partiendo de la idea de que un documental se parece, es primo hermano del reportaje, digamos, y como géneros periodísticos, y que de alguna o de otra manera tienen un cometido que es darte, a partir de distintos testimonios, una visión muy amplia de un tema, ¿no? Puedes encontrar puntos a favor o puntos en contra. Todo depende, evidentemente, de la visión que uno tenga del documental, en este caso. Y me parece que la visión que tuvieron del documental, o la misión, más que la visión, la misión del documental, era simple y sencillamente contar la historia de Kate y tener los testimonios suficientes para que nada de eso fuera contrapunteado ni fuera debatido, porque en el entendido, creo yo, de que pues Kate ya vivió mucho todo el escarnio público, entonces ahora busquemos a toda la gente que sí apoya lo que hizo Kate y busquemos los testimonios de la gente que refuerce no nada más el tema de Kate como actriz o como persona, como en este caso sería buscar a sus amistades, sino también de que toda esta situación de reforzar el hecho de que lo que Kate vivió o lo que ella sintió que fue una persecución política, todos los demás personajes del documental afirman que eso fue. Eso es algo que a mí no me gustó, porque se supone que estás viendo, sí, su verdad, pero pues también no te eches todas las flores, yo pienso, y sin embargo no sucedió así. Entonces evidentemente van y buscan a personajes como San Juana Martínez, que evidentemente una mujer que entre otros medios está en Sin embargo, que ha sido súper crítica del gobierno de Enrique Peña Nieto particularmente. Evidentemente pues San Juana iba a reforzar mucho del punto de vista de Kate, como también Epigmenio Ibarra, que es un productor, que es el dueño de Argos y que es el que produjo Ingobernable para Netflix, evidentemente, pero pues que también Epigmenio tiene una doble lectura durísima cuando empiezas a escuchar que critica el sistema, que critica muchas cosas, y que bueno, pues al final mi pensamiento con Epigmenio Ibarra siempre ha sido que él juega un juego bastante feo, porque por una parte le pega al gobierno, le pega a un sistema, pero él está viviendo de otro sistema mucho más choncho, ¿no? Que es venderle contenidos a Telemundo, que es seguir haciendo franquicias y franquicias del Señor de los Cielos y de otro tipo de cosas cuyo lenguaje o cuyo mensaje más bien no es el mejor en México, ¿no? Y mucho menos hablando de cómo en el contexto mediático las mujeres de pronto tienen un rol, cuando también en el suyo sí tienen muchos personajes de ruptura sus telenovelas, pero también hay unos donde quedan muy mal parados, y todas las series del Señor de los Cielos no te dejan otra alternativa que entender que este señor a veces juega la doble moral. Esas son las cosas que a mí no me gustaron y que me preocupan un poco de entender a qué está jugando Netflix como industria, porque le está empieza a ponerle peso
político a sus contenidos en este país. Habrá que ver realmente cuáles son las intenciones, sobre todo en un país que todavía no puede avanzar en cuanto a algunas legislaciones que tienen que ver con derechos de audiencia, y eso es otra cosa que me gustaría mencionar un poquitito más adelante, donde no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera con los contenidos de radio y televisión. Entonces aquí estamos hablando de otra plataforma. Entonces, ¿a qué está jugando o a qué está apostando Netflix como industria al ya empezarse a meter o a comprometerse con contenidos políticos? Evidentemente, en México habrá que tener mucha atención. Ojalá haya mucha gente que pueda dar una mayor amplitud de todo esto y que ojalá podamos tener también mayores elementos para entender poco a poco y durante el próximo año cómo se van a perfilar estas cosas. Pero en sí, a mí sinceramente el documental de Kate del Castillo me pareció que eso y no haberlo visto era igual, ¿no? En fin, eso soy yo. A otra cosa que me gustaría darle un peso es evidentemente a todo este asunto de las audiencias. Como ustedes saben, o si no lo saben, aquí en este TV Podcast y en este espacio en sí, en mi página, he sido una persona que, pues si bien no ahonda durísimo en el tema, sí estoy al pendiente y sí me gusta mucho también entender cómo está funcionando todo esto desde el punto de vista legislativo y cuáles son todas las intenciones y esfuerzos que se están haciendo desde muchos sectores de la población, en este caso, y evidentemente con más ahínco en el punto académico, respecto a las defensorías de audiencias. Vale la pena recordar que todo el tema de los derechos de las audiencias no es un tema nuevo, no es un tema evidentemente del contexto mexicano. Esto es un tema que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con el artículo 19 de estos derechos, que tienen que ver con la libertad de expresión, pero también la libertad de poder tener contenidos y de poder recibir información buena, fidedigna, etcétera, ¿no? Y dentro de todo este marco, el asunto de los derechos de las audiencias se ha venido manejando pues en muchísimos lugares del mundo, con mayor o menor historia. Incluso en Inglaterra se tiene una regulación muy clara al respecto. Y aquí en América Latina hay algunos lugares en donde ya se están haciendo logros importantes. Desafortunadamente, pues esto depende mucho también de los gobiernos en turno, ¿no? Argentina es un país que había logrado muchas cosas, pero que con su cambio de gobierno hubo, bueno, desafortunadamente algunos reveses, y pues son temas que no deben dejar de reflexionarse, porque al final de cuentas la intención propia es empoderar a la audiencia, empoderarla en el sentido de hacerla entender que la audiencia, o que uno como audiencia también tiene la capacidad de decidir y de pedir qué es lo que se quiere ver y qué no. Y entre otras muchas cosas que se tienen consideradas como derechos de audiencia, encajan evidentemente no nada más los medios que se hacen con dinero de la publicidad, es decir, los medios comerciales, sino también los medios públicos. Y que también en el gran ecosistema que enmarca, pues toma en cuenta la visión de los niños, toma en cuenta la visión de los discapacitados, de los ciegos, de los discapacitados auditivos. O sea, hay un gran espectro de audiencia, hay un gran espectro de la población que no se toma en cuenta propiamente en las pantallas, pero que precisamente una de las intenciones de que esto quede por sentado en un documento legal, pues, es que sí sean visibles, ¿no? Que no se omitan solo porque resultan no comerciales o porque simplemente no encajan con los intereses de una empresa, sino que por lo menos las televisoras públicas tengan por sentado y por escrito una manera de operar
que vaya mucho más allá de un ámbito gubernamental. Todo esto y muchísimo más tiene que ver con los derechos de las audiencias. Desafortunadamente, algo que tenía que haber sido aprobado en febrero de este año, que era ya en sí pues como el reglamento para que ya se oficializara todo el asunto de los derechos de las audiencias y que esto le daba una especie de autoridad al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que esto es una discusión un poco, bueno, yo no entiendo muy bien realmente qué se discute, si se le da un poder al instituto, un poder que viene conferido desde algunas reformas que se hicieron a la Constitución en 2014 con la ley federal que pasó de ser Ley Federal de Radio y Televisión, la de 1960, a Ley Federal de Telecomunicaciones. Y esto se viene planeando desde el 2014. Esto ha sido un trabajo de sociedad civil, de empresas. Los trabajos están ahí en la página del instituto, en donde uno puede ver las revisiones, millones de revisiones que se le hicieron al documento, millones de visiones, bueno, no millones pues, pero sí muchas revisiones que cada uno de estos personajes que fue involucrado están ahí las ligas, ¿no? ¿Quién firma? ¿Cuáles son las observaciones que se le hacen al documento? Y qué se tomó en cuenta para llegar a un documento final, que era este reglamento, que entre otras cosas daba una especie como de lineamientos, bueno, no una especie, unos lineamientos sobre cómo tendrían que proceder las empresas, incluso en una suerte también muy polémica de autorregulación, para que el fin primero sea la protección de tus audiencias y que tú puedas ofrecer un vínculo o un vehículo para que las audiencias puedan estar en contacto contigo para decirte si algo no les está gustando, qué es lo que están queriendo, y que la empresa tenga la capacidad de tomar en cuenta esas opiniones. Entre otras cosas, ahí el mediador se sugiere que sea un defensor de audiencias, que insisto, es una figura que también ha estado muy presente en la prensa. Ha habido defensores de audiencias desde los periódicos, no ahorita, ya tienen muchos años. Y esto era que, digamos, el defensor pudiera ser la persona que pudiera ser de alguna manera el testigo o la persona en donde se encaminan todas estas opiniones, entre otras muchas cosas, para que se les dé un seguimiento, ya sea que a lo mejor puedan dar una felicitación o decir, oigan, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, y que esta persona presione para que la empresa dé una respuesta, o no presione, simplemente atienda el caso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todo esto se vino abajo, entre otras cosas, porque hubo una mala interpretación de, yo creo, y parece ser que fue una mala interpretación, que causó una polémica en febrero, porque unas semanas antes de que entrara en vigor el reglamento con todos los lineamientos, me parece que fue Televisa la que empezó a pugnar con que una de las recomendaciones que se estaban haciendo, que estaban ahí desde hace mucho tiempo y que parece que eran nuevos y que lo acababan de descubrir, de hacer una distinción entre la información que se ofrece desde una línea editorial y la que se ofrece desde una opinión. Esto iba para radio y también iba para la televisión, ¿no? Que hubiera nada más una manera de poner ahí, esta es la opinión, como claramente lo han hecho en Televisa, ¿no? El segmento era en la opinión de, y sabíamos que estábamos oyendo una opinión. En los noticiarios se pintaba que fuera eso, distinguir opinión de información y opinión de publicidad, que cuando fuera un segmento pagado, por ejemplo en un programa de revista, apareciera ya sea en radio alguna cuestión sonora o en televisión una P. Ya se tenía todo, este documento ya te daba todo, te daba la P como tenía que ser, no sé, todo para que las empresas ya lo pudieran aplicar. Y echaron un revés grande solo por eso, y pasó por varias instancias, y la última
La última es que había como una especie de salvación o había una pequeña esperanza en que esto ya en sus últimas consecuencias pudiera ser retomado para una revisión y otra vez poder encaminar el tema de los derechos de audiencias, y resulta que en la Cámara de Diputados, si no mal recuerdo, se echó para atrás todo esto. Entonces los derechos de las audiencias han desaparecido aparentemente en el ecosistema mediático de nuestro país, lo cual es tristísimo. Había sido un logro fundamental y yo se los estoy diciendo todo así como me acuerdo, no, insisto, todo esto merece oportunamente una reflexión. Ustedes por favor chequen la información que está generando. Híjole, váyanse a mi Twitter. En mi Twitter tengo muchísima información al respecto, ¿no? Aleida Calleja, Irene Levy, Gabriel Sosa Plata. Y todos ellos que están generando información con una perspectiva interesante. Y lo más curioso es que todo esto se da, no creo que sea curioso, no creo que sea casual, todo esto se da en el marco de la noticia. El mismo día sucede, casi a la misma hora, o por lo menos en el mismo día en que se genera la información, donde se suelta un boletín diciendo que Emilio Azcárraga Llán sale de la dirección de Televisa, de lo cual yo hice un video que nada más quiero señalar aquí de una manera muy triste. Ya no sé si triste o no, pero creo que esas cosas sí son bien tristes. Yo subí un video haciendo una reflexión súper chiquita del tema, lo subí a YouTube y resulta que como no protegí mi imagen, error grave mío, pero pues fue un en vivo de Facebook. Lo subí así en YouTube y resulta que me plagiaron mi contenido y no me dieron mi crédito, y desafortunadamente en mi portal, en mi propia página tiene bien poquitas vistas y en el otro tiene un montón. Ya no sé si alegrarme o no, pero tengan mucho cuidado con eso. Yo creo que fue debut y despedida, no lo vuelvo a hacer. Pero una de las cosas que yo decía en este audio, si ustedes lo quieren escuchar, es no nada de lo que no se haya dicho, ¿no? Tener una visión mucho más amplia que solo sacar, ¿no? Destapar la champaña y decir, ya se fue Azcárraga, qué bueno. Porque lo que queda, me apuntaban y me señalaban bien que a lo mejor no cambia nada. Yo sí creo que va a cambiar algo y que no va a ser tan favorable. Por mucho que Azcárraga siga siendo el dueño y siga siendo parte de la junta revisora y de accionistas y no sé qué, que determinen los destinos de esta empresa, que es una noticia per se histórica porque es la primera vez en toda la existencia desde la XCW, Telesistema Mexicano y Televisa, que no es un Azcárraga el que va a estar al frente. Creo que hay que tomarse con mucho cuidado porque los personajes que quedan, que va a ser una dirección bicéfala, van a ser 2 personas las que van a dirigir la empresa. No son nuevos, ya vienen trabajando con Emilio Azcárraga Llán desde que entró en el 90 y tantos, desde hace 20 años, 97. Y creo que para mí no es que nunca hayan tenido poder, creo que siempre habían sido 4 personas las que estaban relacionadas ahí: José Bastón, que ya no está, Emilio Azcárraga, evidentemente, Angoitia y Bernardo Gómez, que son los que se van a quedar. Solo creo que vienen tiempos en donde esta noticia tiene varias lecturas. Todo el asunto electoral, todos los vínculos de estas 2 personas, cómo han manejado la empresa. Pero a mí lo que me preocupa un poco más es qué cabida le van a dar o qué entrada le van a dar a la gente de Univisión, que ya están ahí, que ya están adentro, únicamente están en tema de contenidos de ficción, pero creo que va a ser diferente. Yo sí creo que va a ser diferente. Ciertamente habrá que ver también. Entonces, lo que me parece muy triste es que toda la reflexión, digamos, mediática del día se fue en la noticia de Emilio Azcárraga Llán y no en el asunto de los temas de los derechos de las audiencias, que son importantísimos de entender, de visualizar, sobre todo, de que sean de que estén ahí presentes, porque son cosas que de alguna u otra forma nos afectan. Quizás seguimos las cosas como están, pero la idea era que se mejorara. En fin, son muchísimas cosas. Yo estoy ya casi terminando este TV Podcast y solamente quiero ir cerrando con el asunto
ahora más bien de ir hablando de contenidos, de estrenos, de cosas nuevas que han ido sucediendo, con cosas que están pasando en Televisión Azteca que a mí me parecen muy relevantes, ¿no? Los estrenos que están haciendo, todas las cosas que están, las noticias que están generando, que casi, o por lo menos ya muchas cosas están resultando como noticias positivas alrededor de la empresa, que si bien no está generando las cosas más fantásticas del mundo y que enamorándonos es una basofia, lo cierto es que están empoderando a la empresa en una nueva era, que a mí me parece que la gran diferencia en perspectivas que podemos encontrar entre Emilio Azcárraga Gallán y Benjamín Salinas, que es el hijo de Ricardo Salinas Pliego, es que son dos personas que tienen una idea muy distinta de la televisión, y creo que Emilio Azcárraga Gallán nunca fue consciente de lo que tenía y nunca le gustó hacer televisión, eso me queda muy claro. Ni sabe cómo hacerla, ni le interesó nunca cómo hacerla, ni se metió, o sea, creo que no puso su atención ahí. Y me parece que la historia con Benjamín Salinas, sin saber si es que está haciendo cosas buenas o no, es diferente. Y lo cierto es que está llevando a Televisión Azteca a lugares distintos, porque creo que aquí sí hay un aprendizaje de hacer televisión, sí hay un interés por saber cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde va, o sea, todos me suena como a una cuestión mucho más de autor, y creo que este tipo está mucho más empapado en distintas cosas. Acaba de suceder el evento anual de otoño de MIPCOM, que es este mercado internacional que se hace en Cannes, Francia, en donde, bueno, pues es tal cual, ¿no? Un mercado audiovisual en donde se van midiendo cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos productos en esta suerte de compraventa de franquicias y de proyectos que se tropicalizan, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se ven desde el internet, desde todo. Y ellos acaban de anunciar, o sea, le acaban de hacer un espacio importante a los 25 años de Televisión Azteca. Se lo hicieron en el MIPCOM, reconociéndolo como una industria que está en crecimiento. Y ellos acaban de anunciar, aparte de ir a presentar esta coproducción que ya mero estrenan en Televisión Azteca, en televisión abierta mexicana, que es la historia de Julio César Chávez, que es El César. Acaban de anunciar que crearon Dopamin, que es una productora independiente pero perteneciente a Televisión Azteca, que van a estar trabajando con contenidos internacionales junto con Sony, y que se van a lanzar a hacer contenidos que tienen que ver con un matiz religioso, hablando de la historia de María Magdalena, lo cual los pone en una posición muy competitiva respecto a todo lo que se están haciendo. Por ejemplo, todas estas empresas que están haciendo contenidos, por ejemplo, que vemos en Grupo Imagen, que tienen que ver con los 10 mandamientos, con José el Soñador, con los temas religiosos contados desde una perspectiva melodramática, con las reglas del melodrama, y que están resultando éxitos, ¿no? Para que funcionan con distintos públicos, y ya le está entrando Televisión Azteca, pero está produciendo programas, pero está produciendo comedia, pero después de esta pausa que tuvieron de producción de ficción, están entrando durísimo, ¿no? Entonces, ahí hay noticias, ahí hay estrenos, hay telenovelas nuevas, hay o sea, bueno, desde lo cómico, en televisión, en el Canal 7 también están haciendo algunos estrenos que tienen que ver con ficción. Creo que en estos días van a estrenar una ficción que tiene que ver más como con el suspenso. Lo hicieron también en televisión, en Televisa, que estrenaron una suerte, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero una especie de adaptación de cuentos infantiles, pero también como entre comillas desde lo actual y con un matiz un poco más siniestro, que no eran como, no creo que no es una gran producción, y la anuncian con una timidez espantosa. Pero bueno, en cuestión de contenidos hay nuevas telenovelas, tanto por una u otra empresa, hay movimientos con sus productores, hay movimientos con sus actores y actrices también, quienes se van, quienes se quedan, que si el golpe que dio Eduardo Yáñez, etc. Todo esto se está moviendo, y es importantísimo también ir viendo el otro lado de la industria, porque por una parte ya hablamos de Netflix, y por otra, YouTube. Lo que está pasando con YouTube me está resultando súper interesante. Hoy en la mañana escuchaba
leía un texto en donde se preguntaban si tiene relación el hecho de que en este momento Broso, Víctor Trujillo, que salió de Televisa hace algunos meses y que decidió poner su canal de YouTube y que le está yendo bien, tiene más de 200,000 seguidores por el momento y evidentemente los que se vayan acumulando, pero si esto que es lo que hizo Víctor Trujillo en un evento que se llamó Brandcast, que acaba de suceder hace algunas semanas, entonces se preguntaban, Brandcast fue un evento de YouTube que se realizó en México con un gran número de youtubers mexicanos que tienen una relevancia grande por el número de seguidores y el número de reproducciones que tienen sus videos, y se hizo una especie de evento con publicistas. Justamente extraño, ¿no? Lo que estaba diciendo Kate del Castillo de que las mujeres tenían que ir a ser damas de compañía de los publicistas porque el pastel no sé qué. Bueno, eso también lo está haciendo YouTube como industria, está organizando eventos con un chorro de youtubers, invitando a gente de la publicidad para que inviertan en YouTube y cómo pueden tener planes de acuerdo al contenido de cada uno de los youtubers que estaban ahí. Y en ese evento en donde estuvo Yuya y Chumel y todos estos, estuvo Víctor Trujillo. Entonces la reflexión que se hacía el autor del texto que leí en la mañana era si Víctor Trujillo o Broso en este tipo de eventos en donde ya está representando otra industria, es como representa cómo son las equidades, más bien cómo se está moviendo todo esto, ¿no? Cómo es que Televisa está pasando por una crisis, entre otras económica, financiera, precisamente por el ingreso de publicidad que ha disminuido, y cómo es que esta publicidad ya se les está ofreciendo o ya se está yendo a otro lado, en este caso YouTube, que per se ya es una industria que acaba de ocurrir también entrega de premios de los Elliott Awards, que también ya están posicionando YouTube como industria, pero que también es una industria que hay que observar con ojitos de mucho cuidado, ¿no? Hay gente que se maravilla y que se ilumina mucho, y yo soy una de las personas que yo como persona amo YouTube, me gusta muchísimo encontrar ahí determinados contenidos que me hacen muy feliz mi día. Hay jueves que yo espero con mucha emoción porque varios de los youtubers que sigo suben videos los jueves, entonces soy la más feliz. Y de hecho, pues claro que me fascinaría a mí también ser youtuber, ¿no? Y tener toda esta historia que muchos otros muestran, ¿no? Pero hay que entenderlo, y mi chamba en realidad en este momento es sentarme y ver elementos que tienen que ver con YouTube como industria, qué está pasando, ¿no? Este broadcast yourself, cómo es que les están dando un montón de herramientas a la gente que genera YouTube, precisamente para que YouTube siga ganando dinero, ¿no? Se supone que la industria, como industria mediática, tiene 3 cualidades, que es una entidad que genera contenidos, que produce, que distribuye y que lo manda a un público, ¿no? Y en este caso creo que YouTube cumple no precisamente con la creación de contenidos, pero les da muchas herramientas a los creadores de contenidos. Claro, mucho de esto condicionado y de pronto, bueno, ya hablaré como más en forma de este tema porque me dio mucha ternura, horror ver a una youtuber que yo no seguía, me llegó, pues quién sabe cómo llegué a ella, que estaba súper triste porque YouTube estaba censurando sus contenidos, porque con estas reglamentaciones que van cambiando con el paso del tiempo, pues resulta que estaba infringiendo algunas reglas de YouTube. Entonces le bajó algunos videos y lloraba una jovencita y decía amargamente que esa era su forma de vida, que cómo es posible que YouTube le estuviera quitando esta posibilidad de trabajar honradamente y así. Y me asusté un poco porque en realidad sí hay que ponerle atención a cómo se está manejando YouTube también como industria, para que nosotros entendamos que claro que puede ser una opción donde uno sube sus contenidos y ya, pero cuando le entras ya al juego económico, ¿qué otras cosas hay que tomar en cuenta? Todo esto es lo que está ocurriendo y ha estado ocurriendo, y me tomó 40 minutos y repetirlo 3 veces para que pudiéramos llegar a la conclusión de este TV Podcast, que espero
Perdonen que lo haga así tan deprisa y sin mucho criterio, así con libros y todo, como a veces me gusta mucho hacerlo. Más bien era un recuento y me gustaría muchísimo conocer sus opiniones, me gustaría muchísimo que ustedes visitaran mis redes sociales, que es Ratona de TV, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y que puedan entrar también a mi portal, que es www.ratonadetv.com, y que pronto, bueno, pues me puedan dar algún comentario, si les parece, si no les parece, porque bueno, evidentemente todo desde un criterio amplio, ¿no? Sin ser hater, pero sí desde el diálogo que pueden propiciar estos temas, un diálogo reflexivo, un diálogo que aporte, y a mí me encantaría conocer sus puntos de vista y sus opiniones. Así que veamos qué nos depara y cómo va a terminar 2017, que es un año, perdón, yo no sé si para ustedes ha sido bonito, para mí ha sido muy duro, para mí ha sido un año de muchos aprendizajes, en esas estoy, y también las pausas que hago en este TV Podcast también tienen que ver con mi vida personal. Ya, algún día me sentaré a platicar y me reiré de lo que está pasando, pero mientras mi vida siga incierta, los TV Podcasts, como muchas cosas de mi vida, también lo van a estar, pero me encantará conocer sus opiniones, conocer su apoyo, y si ustedes quieren y les gustan estos contenidos, me fascinaría que entraran a una liga que está ahí en mi portal, en donde pueden hacer una aportación voluntaria de lo que ustedes quieran para que este TV Podcast y todo este proyecto pues me monetice algo y yo pueda dedicarme con más ahínco a esto que hago por mí, porque me encanta, pero también porque creo que es importante que le llegue a alguien. Así que bueno, pues yo soy Raquel Guerrero Viguri. Muchísimas gracias por escuchar este y los otros TV Podcasts, y si son nuevos, pues bienvenidos. Espero que les haya gustado y que sigan al pendiente de mis publicaciones. Un abrazo para todos. Bye.